una pieza que le llamaban el aguijón para los bueyes. Y eso lo utilizaban, le ponían a los bueyes el yugo ese a los bueyes, y para que los bueyes caminaran usaban lo que llaman el aguijón. El aguijón era una vara larga con una puntita y un clavo afilado, y para que el buey caminara lo tocaban con el aguijón, y el buey automáticamente entendía que caminaba. Eso era para los bueyes que no tenían la relación esa, porque siempre los bueyeros tenían una relación con los bueyes, y cuando el bueyero le decía al buey, oh, dale, el buey caminaba, y decían, oh, y el buey se paraba. Pero había unos bueyes que no eran tan dóciles, que no eran tan obedientes, y tenían que utilizar lo que llaman el aguijón. Con muchas veces con los caballos utilizaban las puelines de los caballos para estimularlos para que caminaran. Muchas veces el caballo bien educado, tú te montabas y caminabas lo más bien con él, pero el caballo que no era educado, lo que tenía que hacer siempre era tocado y trastocado por las espuelas del que lo conducía. De esa misma manera, el aguijón que vamos a hablar en esta mañana es un aguijón dentro de nosotros que se llama el aguijón de nuestra vida personal. Y yo no sé cuántos de ustedes van a poder entender esto, pero ciertamente lo voy a hablar en un lenguaje tan sencillo para que nosotros podamos entender muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, muchas de las cosas que dañan algunas veces los planes que nosotros tenemos. Algunas veces nosotros no lo entendemos. Dígale que está a su lado, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú no lo entiendas. Pero míralo a la cara y dice, aunque tú no lo entiendas, hay propósito de Dios envuelto. Pablo hablaba a los corintios y le decía, yo no le hablé a ustedes ni le prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría, sino del poder de Dios. Que la fe de nosotros no va a depender de sabiduría humana, de conocimiento humano, sino de poder de Dios. No podemos decir que se van a aventajar posiblemente el más elocuente o el más palabra que tenga para fluir y hablar, no se va a beneficiar con Dios más que el que no la tiene, sino la manifestación de Dios va a ser declarada y hecha con poder de gloria. Muchas personas no tienen la capacidad ni la habilidad de poder leer o escribir satisfactoriamente, pero el poder de Dios que se puede manifestar en ti y en lo que tú hace mucho más que lo que tú puedes hablar. ¿Amén? Las personas no deben de impresionar a ustedes con palabras persuasivas, sino con hechos, con realidades. Hay un adagio que dice, lo que habla dice más de ti que tus palabras, pero que tú haces. Lo que habla dice más de ti que lo que tú haces. Algunas veces ahí tú ves a gente diciendo, yo esto, soy un súper, soy esto otro, pero sus actitudes no son las correctas. Que algunas veces nosotros predicamos más nosotros con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de nosotros poder relacionarnos con otras personas, que con mucha palabrería. Lamentablemente en el Evangelio hay tantas cosas que hay mucha gente que se han aprendido tantos textos bíblicos de memoria y cogen la palabra, en vez de utilizar esa palabra para edificar,
cogen la palabra para azotar a la gente. Y Dios no es así. Dios no viene a azotar. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y penetra el alma. ¿Y sabe una cosa? Cuando habla la palabra de la espada de doble filo, hablaba de porque habían varios tipos de espadas. Había la espada que era la espada que era de un filo que se peleaba de esta manera, pero la espada romana era una espada muy en particular, muy diferente. La espada romana era una espada diseñada que era de doble filo, por un lado y por el otro, que daba así y daba así. Donde quiera que daba, cortaba. Y así relacionaban la palabra como una espada romana, como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y entra hasta los tuétanos. ¿Sabes lo que es eso? La palabra de Dios entra hasta el lugar más recóndito que pueda tener el ser humano reservado. El ser humano tiene muchas cosas reservadas, pero la palabra de Dios puede llegar hasta ahí. Puede escalar ahí hasta lo máximo, hasta esa necesidad que tú tienes, hasta esa problemática que tú estás viviendo. Pablo hablaba diciendo: yo conozco un hombre, y en el espíritu no lo sé. Y él está hablando exactamente de él mismo, de su persona, que dice que subió al tercer cielo y que estuvo allá en el tercer cielo. Pero decía él que de nada le valía él decir lo que era, dónde fue, sino que más bien la actitud, la forma de él ser, hablaba por sí mismo de lo que tú eres. Tú podrás pararte por ahí y decir, ¿sabes? Ponerte un tremendo letrado aquí que diga: mira, yo soy esto, soy lo otro. Pero sencillamente la gente va a hablar de ti por lo que tú haces, por cómo tú te comportas, por cómo tú actúas. Tú podrás tener un magna cum laude en conocimiento, pero si tus actitudes son malas, lamentablemente que tus actitudes dirán más de ti de lo que tú mismo piensas que tú eres. Es bien importante, amados hermanos, que nuestras acciones como hombres y mujeres de Dios hablen absolutamente de nosotros, de lo que somos. No decir: mira, yo soy fulano de tal. Pero hay una persona que posiblemente hace cosas que realmente pueden llamarte la atención de cómo lo hace y cómo actúa. Y yo personalmente puedo decir que con esas son las personas que me gustaría a mí relacionarme. No, hay personas que viven constantemente en una apariencia y en una mentalidad de que ellos son súper, y entonces viven en una nube caminando por encima de la cabeza de todo el mundo. ¿No han visto esas personas? Son tan sabios que viven, que cogen la cabeza de la gente como si fuera pasando por un charco y lo cogen como escalones en la mente de la gente, haciendo pasar como ridículo. Eso es una ofensa al razonamiento, es una ofensa a la inteligencia de cualquier ser humano. Pero sabe una cosa, lo que nosotros hacemos porque amamos al Señor y porque somos gente de Dios, eso realmente habla demasiado mucho de nosotros. Y sobre todo, por eso Jesucristo en cierta ocasión le decía a los discípulos: ¿saben una cosa? Esta palabra que yo le estoy hablando va a ser predicada por testimonio. Y la gente piensa por testimonio que se para en la esquina y dice: mira, que yo era un tecapo y ahora soy cristiano. Sí, porque la gente dice: porque la Biblia dice que esta palabra va a ser predicada por testimonio. Que antes yo me bebía el pitojo y hacía esto y ahora yo no bebo. Eso no es testimonio. El testimonio de nosotros es en la forma en que como nosotros caminamos.
en la forma en que como nosotros actuamos, en la forma en que nosotros, ¿sabes una cosa? Cuando tú tienes un problema, óyeme bien lo que te estoy diciendo, cuando tú tienes un problema, ya sea con el vecino, ya sea con tu hijo, ya sea con tu esposo, no importa el problema que sea, mientras tú tienes ese problema, tienes que ser sabio a ver cómo tú vas a actuar en medio de ese problema, porque ¿sabe una cosa? De la misma manera que ustedes están aquí mirando, cuando yo estoy hablando, es igual que si estuvieran sentado en el cine mirando una película y los vecinos y la gente que está alrededor de usted está constantemente, vamos a ver el show de hoy. Y después que termina de decirse 4 cosas y decirse un montón de cosas que hablan, y en esas peleas, la pelea con ustedes, pero meten a la madre, al padre, al hermano, al tío, a toda esta gente, a toda la familia. Y después termina por la tarde, voy para el culto. Posiblemente utilizando una vestimenta de piedad, una vestimenta que te puede identificar como aleluya, porque eso dice, mira, esos son aleluya por la forma en cómo visten. Cuando tú vas, por ejemplo, a Pensilvania, a esos estados donde ha estado Papito y Katia, que vivieron allí un tiempo, ustedes saben que ustedes pueden ver a distancia, los Amis los ven y pueden decir, mira, esos son la gente esta que viven sola, aparte, que no confraternizan con nadie. Por la vestimenta lo conocen. Y algunas veces nosotros nos van a conocer, queremos que nos conozcan por la forma en cómo vestimos, pero no en la forma en cómo actuamos. Porque te podrás tú vestir de mucha supuesta santidad y de mucha una posición en la que pues cualquiera puede decir, mira, es un aleluya, un cristiano, pero cuando tú abres la boca te das cuenta de que yo me equivoqué. Y puede estar haciendo un prejuicio, es un juicio adelantado de una persona que posiblemente porque viste de una manera o se pone esto y lo otro, pero cuando abre su boca para hablar son palabras para impactar el corazón, para impactar la vida, para ayudar a personas. Hay una demostración, eso se llama una demostración de poder. Este evangelio y esto va a ser con una demostración de poder. No es el más que brinque, no es el más que salte, no es el más que hable lengua. Es la persona que más demuestre que el poder de Dios está en ti. Saber cómo actuar. Algunas veces la forma que tú vas a actuar podría ser una forma que tú tienes toda la razón y por eso podría actuar y podría virar las cosas al revés. Pero sin embargo, cuando tú eres un creyente y puedes hablar con una persona cualquier cosa que te da a ti la oportunidad de pararte y decir 3 o 4 cosas, tú puedes decir, tranquilo, no pasa nada. El que es rebelde como tú dirá, qué tonto tú eres. Tú le había partido la cara y mismo. Le rompo la cara. Y tú puedas decirle en ese momento dado, tranquilo, no pasa nada. Si en algo te puedo ayudar,